Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto ahí es adoración racional. Es vuestra adoración. Presentar sus vidas totalmente al Señor. Ahora, hay una herramienta para estudiar la Biblia que vimos la semana pasada que se llama el contexto. ¿Qué pasa? ¿Por qué Pablo está escribiendo eso? Porque Pablo dice, así que, está conectando lo que viene antes. Antes, Pablo está colocando el fundamento para enseñarles a ellos la verdadera adoración, a los romanos. ¿Y cuál es el fundamento que él está colocando antes? Él está mostrando, que es lo primero que debemos entender para saber que es un adorador. Él está mostrando cómo la verdadera adoración surge como respuesta del creyente al evangelio. Lo repito, cómo la adoración, ¿cierto?, crece en el corazón de un creyente como respuesta al evangelio. O sea, si yo entiendo lo que es el evangelio, entenderé que soy un adorador y le daré adoración al Señor porque estoy agradecido de lo que Dios hizo por mí. ¿Me estoy haciendo entender? La adoración viene después de entender lo que Jesús hizo en la cruz, en pocas palabras. Y eso es lo que hablan los 11 capítulos de Romanos antes de llegar. Así que, hermanos, le está hablando Pablo a ellos, que se presenten como sacrificio vivo, santo, agradable, que es el culto racional. Bueno, entonces miremos en el contexto. Voy a mirar algunos versículos de los capítulos anteriores donde vamos a ver lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él tiene que hablar de la buena noticia del evangelio para entender que la adoración. Pero ojo, para hablar de las buenas noticias del evangelio hay que hablar de las malas noticias de la realidad del hombre. Porque la gente no entenderá las buenas noticias sin las malas noticias de cómo estamos. ¿Me estoy haciendo entender? Es como encontrar la problemática y a la problemática, ahora sí entiendo la solución. La problemática del hombre es el pecado. La solución es la salvación de Cristo. Son las buenas nuevas. Y esa solución trae a mi vida adoración. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿cuál es la problemática? Vamos a mirar Romanos capítulo 1, versículo 18. Ahí vemos la problemática del hombre. Vemos las malas noticias para hablar de las buenas noticias. Porque la ira de Dios, Romanos 1, 18. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya estamos viendo la injusticia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Voy a hacer ahí una pausa. Está diciendo que el hombre es injusto y que las cosas de Dios justas se hacen evidentes a los ojos de los hombres, su justicia. Asimismo como las cosas que el Señor, que es espíritu, creó y se ven. O sea, Dios es espíritu, pero Él hizo las montañas. ¿Ves o no ves las montañas? Las vemos, percibimos las cosas que Él creó. También en lo creado por el hombre podemos, no por Dios, por el hombre, por causa del pecado, podemos ver lo espiritual en lo real. Voy a ponerlo de esta manera y voy a darles una noticia difícil. Debemos entender que Pereira, Colombia, necesita el evangelio de Cristo. Esto no lo va a cambiar uno, y Dios quiera que Dios coloque hombres y mujeres de eminencia en los lugares, ¿cierto?, importantes de gobierno, como los está colocando en lugares de la medicina, en lugares del arte, en lugares de la educación. Qué lindo ver hijos de Dios en cada
en cada esfera en que nos movemos los seres humanos. Pero se requiere no solo hombres de Dios, se requiere hombres de Dios que vivan en adoración y que lleven el evangelio a cada lugar. Vuelvo y digo, esto no lo soluciona sino el evangelio de Cristo. Vea, Bogotá, yo les decía la semana pasada, Bogotá es una de las ciudades que tiene más mega iglesias grandes. Bueno, si la iglesia del Señor es una sola, la suma de todas ellas, me llama la atención porque si Bogotá tiene iglesias tan grandes, todavía sigue teniendo tanta muerte, robo, violencia. Se requiere más del evangelio en Bogotá. Pero no hablemos de Bogotá. Bendigo Bogotá y soy de allá. Hablemos de Pereira. Para creer en las buenas noticias del evangelio, ustedes saben que Pereira es una ciudad donde lo espiritual se ha hecho evidente en lo natural. Díganme ustedes, hablando de malas noticias para hablar de las buenas noticias del evangelio de Cristo, ¿qué estigma tiene Pereira? Háblenme de los estigmas que puede tener nuestra ciudad. Droga, prostitución, robo, muerte. Voy a preguntarles, ¿cuántos aman Pereira? Yo amo Pereira. Pero ¿cuántos saben la realidad que vive Pereira? ¿Y cuántos sabemos la tarea que tenemos como iglesia? Miren, mi mamá es de Pereira. Y a mí me dolía como se referían, siendo bogotano, de las pereiranas, porque mi mamá es pereirana, yo tengo sangre pereirana. Es más, yo estudié en el Agustiniano del Norte. Aquí tengo el placer de compartir con un amigo que creció en mi barrio. Está con su familia, él sabe dónde está Jótica y su esposa y su hija, bienvenidos. Gracias por estar acá. Nos conocemos apenas hace como 35, 40 años, yo creo que más. Pero yo estudié en ese colegio, en el Agustiniano. Y recuerdo que un amigo empezó a hablar mal de las pereiranas y a mí me dolió, porque él no sabía que mi mamá era pereirana. Y recuerdo tanto que él dijo, oiga, ¿usted sabe que en Pereira solo hay prostitutas y futbolistas? ¿Eso es verdad? Eso no es verdad. No todas son prostitutas. Y futbolistas, pues estamos en eso, orando, ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos, Dios mío, vamos. Con el Deportivo Pereira, este año sí es, ¿sí o no? Este año sí es. ¿Cuánto le tienen fe este año? Bueno, siempre le hemos tenido fe, pero este año más, un poquito, los últimos 20 segundos vamos a lograrlo. Y recuerdo que mi amigo me dice, no, y es que Juanca, usted sí sabe que en Pereira solo hay prostitutas y futbolistas, y me dolió. Porque mujeres, ¿todas las mujeres de Pereira son prostitutas? No, es un estigma. Y hay algo espiritual que el enemigo quiso poner en nuestra ciudad. Yo recuerdo que le dije con rabia, ¿qué? ¿Que en Pereira solo hay prostitutas y futbolistas? Me dijo, sí. Y le dije, hermano, pues mi mamá es de Pereira. Me dice, ¿y en qué equipo juega? Él trató de solucionar el problema, ¿cierto? Por algo que, aunque es chistoso, me dolió. Porque no es verdad. Mi mamá es de acá. Mi hija ha crecido acá, nuestras hijas han crecido y sabemos que es una ciudad hermosa. Pero la mala noticia es que hablando con alguien un día me decía, no una sola persona, varias personas ya me han dicho lo mismo. Resulta que nuestra ciudad espiritualmente se está haciendo evidente la lucha a la sexualidad. Hay casas, me decía alguien, en esta ciudad que están colocando para que jóvenes, ya sean de bajos o buenos recursos, vayan, filmen por internet o online, tengan relaciones sexuales, y eso lo están vendiendo al exterior. ¿Y la iglesia qué estamos haciendo? Gente en casa que está mejor, algunos decían el negocio, dejar el negocio de lo que vendan empanaditas o el negocio que tengan legal para poner una casa de prostitución, pero ya no es físico sino online. Eso es muy fuerte. Ahora, ¿hay algo espiritual en nuestra ciudad? Sí, tiene que haber un estigma en el cual necesitamos que la iglesia viva como adoradores, diferentes, que muestren la grandeza del evangelio, entender esa grandeza. Porque ¿no les parece interesante con el estigma que tenemos, que es la ciudad que tiene el Bolívar desnudo? Que la mayoría de nuestras estatuas están desnudas. Ustedes van al frente del diario Lotún, ese hombre está ahí con todo al aire. El de Prometeo, ¿cierto? Prometeo se llama, también está desnudo. El único que se salva es el viajero, tiene sombrero.
pero sale corriendo porque está asustado. Ahora, no estoy diciendo, ojo, por favor, no quiero que se me ofenda. Queremos que no nos ofendamos con lo que estoy diciendo, sino ofendámonos contra el pecado que quiere tomar fuerza en nuestra ciudad y en nuestra nación. Que sintamos el celo de que la gente entienda lo que es el verdadero evangelio. Que lo real se hace manifiesto. Que yo puedo decir que soy creyente, pero Jesús describió en un marco, dejó la vida de un creyente bajo una frase: por los frutos los conoceréis. Así de sencillo. Pero bueno, voy a seguir leyendo. Ya sabemos la realidad y la mala noticia de nuestra ciudad empresarial, nuestra ciudad emprendedora, ciudad de gente joven y gente linda. Pero que por debajo hay una mala noticia que requiere las buenas noticias. Aquí Pablo está hablando de las malas noticias. Sigue, capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, los hombres no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, orgullo nuestro. Y cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen a hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Digan conmigo: mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. El hombre lejos de Dios, al no entender el evangelio, nos convertimos en pecadores tan hábiles que hasta pecados inventamos. ¿Cuántos inventaron sus propios pecados? Cierto, yo fui a un encuentro en el año 93 y recuerdo que me pasaron una hoja de pecados y la llené y dije: por atrás puedo escribir otros que tengo míos. Sí, claro, necesité 2 hojas para todo lo que yo había inventado. Dice altivos. Duro. Una persona altiva le va a costar entender la obra de la cruz, porque se cree que es perfecto. O aquel hombre orgulloso que dijo: yo no soy orgulloso. Es más, estoy escribiendo un libro. Mi orgullo, tengo orgullo de mi humildad, se llama el libro. O pongámoslo de esta manera: mi humildad, mi mayor orgullo. Aquí está diciendo altivos, engañan, maldades, soberbios, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que tales cosas practican no son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino también se complacen con los que la practican. Ahí pone el cuadro, la radiografía para hablar de la adoración. Pablo primero les habla de las noticias malas. El hombre es orgulloso, pecador, y lejos de Dios no servimos para nada. Aunque logremos algo en nuestra economía y en nuestra profesión y con nuestros títulos, pero delante de Dios no seremos nada, porque las obras nuestras delante de Dios, Isaías las describe como trapos de inmundicia. Esas son las justicias de ustedes, dice el Señor, porque nuestras obras serán justas solo en el único justo, que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero sigamos, esa es la mala noticia. Sin embargo, Él va bajando un poco el nivel. Capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya dice, todos pecaron, fueron destituidos de la gracia de Dios, ¿cierto? Pero
Por medio de Cristo hay redención. Ya empieza a haber una luz. En medio de la oscuridad del pecado del hombre brilla la luz del evangelio. Esa luz que nos lleva a ser adoradores. Me estoy haciendo entender cómo estamos llevando la enseñanza. Continuemos. Más adelante ya Él muestra su grandeza. Capítulo 8 ya habla de la redención y entonces dice, capítulo 8 versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, mas es librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora ya no hay condenación. Ahora soy un hombre diferente porque entiendo el evangelio. Está diciendo Pablo, ¿entendieron ustedes el evangelio? Porque primero vieron las malas noticias, vieron la porquería de lo que somos antes, pero ahora con Cristo somos diferentes. Ahora sí entendemos que somos adoradores y nuestros actos deben adorar al Señor. Yo no entendía, yo creía en Dios, pero yo me revolcaba en mis drogas, en mi alcohol, en mi mentira, en mi promiscuidad. Pero el día que Dios se atraviesa en mi vida, porque yo puedo decir que Él es el que nos escoge a nosotros, eso dice la Biblia, no nosotros a Él. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Tú no estás aquí porque estás buscando de Dios, tú estás aquí porque Dios te buscó a ti y por eso te trajo. El día que yo entrego mi vida al Señor rendido, mi familia había quedado sin dinero, quebraron. Vivíamos en un barrio en Bogotá, el barrio Modelia. Habíamos salido ya de los barrios donde nos criamos. Yo recuerdo, le dije a Dios, Dios, entiendo. Y por eso Él me libró de la droga, por su amor, no por mis fuerzas. Pero algo que se hizo en esa oración, cuando yo oré, ayúdame, fue mostrarme el pecado como Él lo veía. Lo repugnante que era la droga. Aunque a mi cuerpo le gustaba, yo vi lo repugnante que es para Dios la droga y el pecado. Eso es parte del evangelio. Y entonces le dije, Señor, yo quiero ser un hombre diferente. Ahora quiero trabajar bien porque pues mi papá tuvo dinero y malgastamos y hicimos muchas cosas, quiero trabajar bien. Ese día llego donde mi cuñado, le digo, ahora sí, ¿cómo es la vuelta con Jesús, parce? Pues era joven. No bello, sigo siendo bello. Me van a dañar mi autoestima. Y le digo a mi amigo, quiero cambiar, a mi cuñado, quiero cambiar. Me dijo, ¿quieres trabajar? Te espero mañana en Corabastos. ¿Cuántos conocen Corabastos, la central de abastos en Bogotá? Me dijo, allá lo espero. ¿Usted va a cambiar? Sí, y con mi vida quiero adorar a Dios. Listo, lo espero a las 4 de la mañana. ¿A qué horas? 4 de la mañana. ¿Quiere cambiar o no? Sí, pero suave. No lo espero a las 4 de la mañana. Ya llegué yo a las 4 de la mañana con ese calor de Bogotá. A las 4 de la mañana. Llegué con una estalactita colgando en mi nariz del frío ahí. Me dice, listo, aquí tengo tus herramientas para que trabajes. ¿Quieres cambiar y que tu vida sea para Dios? Vas a aprender a trabajar por tus hijos. Le dije, listo. Siempre te mantuvo tu papá. Ahora vas a trabajar. Le dije, listo. Ya te traigo tus herramientas. Me trajo un overol, una escoba, un recogedor y un tapabocas. Y me dijo, hacer aseo. ¿Yo? Juan Carlos Salas. En mi época Quinta Paredes era de los mejores barrios que habían allá. Estudié en el Agustiniano del Norte. Sí, me echaron. Eso fue después. Mi papá me llevó al Tequendama, al Hilton. Yo a hacer aseo. Bueno, ¿quieres cambiar y quieres? Sí, está bien. Era humillante irse usted detrás de un vasito a las 4 de la mañana para barrerlo y la gente te lo patea y uno va por el vasito. Pero ay, Dios forma el corazón de un adorador en las difíciles o las circunstancias difíciles. En esos momentos difíciles donde tú puedes decir, Señor, yo te alabo, porque cualquiera alaba a Dios en los momentos y adora en los momentos fáciles, ¿no? Oh, Dios tan lindo, cómo se ha glorificado con mi trabajo y mi conocimiento. No.
Tuve que entender lo que yo era. Es lo que Pablo estaba haciendo acá. Les dijo, ustedes eran esto. Fueron destituidos de la gloria del Señor. Pero ahora el evangelio, el que llevó el pecado por ustedes, el Cristo de la gloria, que llevó en esa cruz los pecados, hoy te hace diferente. Y por eso tu vida va a entender que es una verdadera adoración. Vivir en sacrificio vivo para aquel que murió por ti. No sé si había un muchacho con el que yo andaba en Quinta Paredes en una cuadra por atrás, Pablo. Y yo les he contado, con Pablo andábamos en un montero cantando Welcome to the Jungle. Bueno, ya, no se oye. Andábamos. Cuando yo entrego mi vida al Señor, que fue solo Dios, no fue por mis fuerzas, fue Él. Recuerdo que yo lo llamo y han escuchado esto en otras ocasiones. Y Pablo me dice, Juancho, hace tiempo no sé nada de ti, como 2 meses sin que me llames. Le dije, Pablo, es que me enamoré. Me dijo, wow, qué bueno, andabas con una, con otra, ya tenías hijos. Le dije, sí, Él cambió mi vida. Bueno, él quedó como sorprendido y me dijo, ok, todo es respetable en la vida. Le dije, Él se llama Jesús. Y lo primero que Él me dijo fue, no puede ser, te volviste fanático. Te lavaron el cerebro. Le dije, sí, me lavaron el cerebro, la boca, el estómago, todo con sangre preciosa. Aleluya. Se me salió el pandereto. A mucha honra, hermano. ¿No te acuerdas, Juancho, cuando pasábamos al frente de una panadería que llamaba Las Lucero, que habían puesto una iglesia pequeñita cristiana y nosotros pasábamos aleluyas, garullas, los vamos a amarrar con cabullas, borrachos? ¿No te acuerdas lo que hacíamos? Le dije, no. Te volviste fanático. Le dije, depende para ti que es un fanático, Pablo. Si un fanático es aquel que da la vida por su equipo, yo quiero darla por aquel que la dio por mí, porque Él cambió mi vida y me dio una nueva oportunidad. Que me llamen fanático. Importa. Debemos entender la magnitud de lo que es el evangelio, lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Muchos vienen a una reunión y ni lo entienden. Respetable, pero no lo entienden. Por eso, ¿por qué adorar a Dios? ¿Por qué amar a Dios? No valoramos lo que Él ha hecho por nosotros. No entendemos. Lo primero para ser un adorador es entender en ese contexto el poder del evangelio, las buenas noticias. Por eso dice, así que. Pero continuemos, ¿qué es lo segundo? Volvamos a Romanos capítulo 12. Dice, así que hermanos, si han entendido el evangelio, si han entendido las malas noticias para recibir las buenas noticias que cambian su vida, ahora os ruego, les suplico que por las misericordias, las gracias, las bondades de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo segundo, después de entender la obra de la cruz y la obra del evangelio por ti y por mí, porque ninguno aquí es merecedor de esa obra, ni el pastor es el que menos. Yo predico aquí no por merecimiento, sino por misericordia de Dios. Y nada de lo que tú tienes lo tienes por merecimiento, sino eso te haría calificado en tus propias fuerzas. Y nos guarda el Señor de creer que por nuestros méritos nosotros logramos el cielo. Por nuestros méritos logramos cambiar nuestra vida. Está comprobado que solos no podemos. Y Él lo dijo en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Uno de los problemas más grandes es creernos justos y buenos. Por eso algunos no entienden por qué adorar a Dios, por qué servirle a Dios, por qué vivir para Él. No ha hecho mucho por mí. Por eso el que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo segundo, cuando dice culto racional, debemos entender que la verdadera adoración nace del entendimiento. Lo primero es entender el evangelio, pero lo segundo es que nace del entendimiento. Culto racional. ¿Involucra nuestras emociones la adoración? Sí, pero también nuestro intelecto. No solo las emociones. Hay gente que piensa que solo está adorando porque levanta las manos y está bien levantar las manos. ¿Cuántos creen que nuestro cuerpo debe manifestar la adoración? Claro que sí. Uno no puede cantarle al Señor, el gozo que Dios me dio.
El mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo pueden quitar, no me lo pueden quitar. Amén. Me gocé con ustedes, hermanos. Sí, vibramos de emoción delante del Señor. No, hay emoción. Uno lo expresa, levantas tus manos, algunos danzan. Una vez un hombre entró a una iglesia y vio allá al pelado en alabanza feliz. Le dice, ¿qué haces? Alabando a Dios. Como dice la Biblia. ¿Y cómo dice la Biblia? Con salterio. Bueno, es con salterío, mijo, pero también se puede saltar. Vale, es válido, ¿sí o no? Es válido, con salterío. Es con salterio. Pero se requiere el entendimiento. Por eso la predicación siempre debe estar presente en la vida de un discípulo de Dios. Uno de los expositores bíblicos contemporáneos, John MacArthur, dijo lo siguiente: nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento es pobre. Y nuestro conocimiento es pobre porque nuestra predicación es pobre. Cuando la palabra de Dios es el centro de un grupo discipulado, de una familia, de un hombre, de una mujer, hay adoración en ese corazón. Porque es culto racional, con el entendimiento, a través de la Biblia. Yo empiezo a entender la grandeza, la magnificencia, el señorío y el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada vez que me sumerjo en su palabra, veo lo grandioso que es nuestro Dios, porque la fe está en el oír, y el oír la palabra de Dios. Mientras tanto, son grupos de amigos y buenos clubes. Nosotros tuvimos unos grupos, células, grupos de discipulado en Medellín, cuando estuvimos en Medellín, y recuerdo uno que era bien particular. Pasaban un reporte. ¿Qué hicieron el miércoles pasado? Era un grupo sobre todo de niñas. Nos hicimos las uñitas. Bueno, no está mal que nos hagamos las uñitas, las niñas que se hagan las uñitas, pero que la palabra es el centro. No, el centro eran las uñitas. Y dentro de 15 días atrás, ¿qué hicieron? No, fuimos a comer helado. Pasamos tan bueno. Bueno, ya sé. Y el otro miércoles atrás dijo, no, jugamos Presi 5-5. Presi 5-5-2-2-1-1. Y la palabra no, porque la gente se aburre. Entonces no crecerás en el conocimiento de Dios. Hoy en día hay muy buenas iglesias. Hay iglesias de todo tipo. Hay iglesias donde te distraen muy bien y vas a pasar. Bueno, aunque leí una frase un poco violenta. Esa frase decía: si tú quieres que tus jóvenes en la iglesia se diviertan, se rían y pasen bueno, no abras un grupo de jóvenes, abre un circo. Y un predicador de hoy día dijo, bueno, eso fue en el siglo pasado, lo dijo Spurgeon, él dijo, Dios nos llamó a pastorear ovejas, pero algunos están apacentando cabras. Porque la palabra debe ser la centralidad de tu vida, y entonces crecerá adoración. ¿Saben por qué muchos están desanimados? Porque no hay relación con su palabra. No conocen a Dios. Y la manera de conocerlo es a través de ella. Pero para algunos, wow, me dolió tanto escuchar a un hombre que algunos conocemos acá. Él sirvió a Dios y, entre comillas, creíamos y que era un gran adorador de Dios. Años después él sale de su carrera y se desvincula de todo lo que tiene que ver con Dios, iglesia, devocionales, todo. Y alguien le dijo, oye, ¿no volviste por allá? Y él dijo, sí, lo que pasa es que ya estoy en otro cuento. Para él el evangelio fue un cuento. Maduré. Ya las cosas de Dios no tienen que ver. Aquellos que se apartan de la palabra del Señor se apartarán de ver las bondades, y el corazón de adorador se secará. Queridos, por eso muchos se ofenden porque no les llaman, porque no les visitan, y hay que hacerlo, no estoy diciendo que no. Nos ofendemos porque otros no están pendientes de nosotros, pero cuando yo entiendo que mi vida depende de Dios y me centro en lo que Él dice, yo puedo seguir adelante y me convierto más bien en aquellos que anima, que levanta, que restaura, que ora por otros, y empiezo en mis acciones a adorar al que vive por siempre, porque he encontrado a través de su palabra el conocimiento necesario para avanzar en mi vida cristiana.
La escasez de Biblia hoy en día está tremenda. Hay un raquitismo, se puede decir, ¿está bien, doctores? Espiritual, bíblico. Culto racional. Cuando la palabra se enseña, la iglesia crece y adora al Rey de Reyes. Pero lo tercero, y con esto voy terminando, ya llegaron los de alabanza, por favor. Dice, ya les dije, para entender que somos la adoración, debemos entender el evangelio. Lo segundo, debemos hacerlo con entendimiento, culto racional. Pero lo tercero dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Eso qué significa? La adoración abarca todas nuestras vidas, como el evangelio. Él dice, como sacrificio vivo. Si en esa época hablaban de sacrificio, la gente se remontaba al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el sacrificio era de animales. Y el animal tenía que matarse. Ahora él está diciendo, Pablo, ya no, ya murió uno y para siempre. ¿Entendiste el evangelio, cierto? Sí, estás con el entendimiento aprendido. Sí, ahora tú eres el sacrificio, ya no muerto, sino un sacrificio vivo en todas las áreas para la gloria de Dios. Todo lo que tú hagas que agrade al Señor. Yo no puedo ser creyente, discípulo de Cristo o cristiano solo el domingo acá. Entonces no es adoración. Yo debo serlo en mi trabajo, que la gente vea, wow, ese hombre, esa mujer son tremendos siervos de Dios. ¿Porque están cantando todo el tiempo? No, algunos creen que es por eso. O porque utilizamos muletillas y palabras, aleluya, gloria a Dios y a su nombre, entonces somos. No, es por nuestra manera de vivir. No son las palabras. Eso me hizo acordar un hombre que solo era palabras, aleluya, gloria a Dios, y el hombre solo pensaba que era un buen adorador de Dios por lo que decía. Y se fue un día a comprar un televisor a San Andresito. Y todo el tiempo era gloria a Dios, aleluya, a su nombre, y él creía que eso era ser cristiano. Y llega y le dice, buenas, por favor, véndame un televisor de esos de 42 pulgadas, aleluya. Le dice, claro, Señor, de contado. No, de contado, soy un hijo de Dios. Y, ok, gloria a Dios, decía él. Listo, Señor, aquí está la plata. Le hago factura. Véame, soy un hijo de Dios. Soy legal. Sí, necesito factura. Ah, bueno, Señor, y sacó el facturero, el vendedor de San Andresito, y le dice, ¿y a su nombre? ¡Gloria! Señor, que si a su nombre la factura. Porque a nosotros no nos hace espirituales lo que nosotros hablemos. El sacrificio vivo es en todo lo que nosotros somos y en todo lo que nosotros nos movemos. Nos movemos en nuestro trabajo, en la ciudad, en el ámbito que tú te muevas. Debes mostrar adoración a Dios, reverencia, respeto. ¿Por qué? Porque entendiste el evangelio, ¿cierto? Y eres un hombre. Entendimiento y evangelio te llevan a adoración. Sacrificio vivo. Es toda una vida rendida a la obediencia de Dios. Miren lo que dice Romanos 6. Romanos 6, 4 al 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Está hablando del viejo hombre. Debemos dejar el viejo hombre. Creo que algunos ni entienden. Uno le dice, ¿ya dejaste el viejo hombre? No, pero mi abuelito me cae bien. No estamos hablando de eso. Versículo 11 del 6. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivimos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ya no tus miembros, ya tu cuerpo no pertenece al pecado. Un hombre un día se montó en un tren en el año 1800 algo, y estando en el tren vio a unos hombres jugando póker, y les dicen,
al hombre: ¿tú sabes jugar póker? Y él dijo: sí. O póker, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diga? ¿Tú sabes jugar eso? Y dijo: sí, yo sé. ¿Juega con nosotros? Dijo: no, porque no tengo mis manos. Pero no te vemos manco, ahí te vemos manos. Ah, sí, pero estas no son mías, estas fueron compradas por sangre preciosa, por eso las quiero utilizar para lo correcto. Sacrificio vivo para Él. Querida iglesia, es todo el tiempo la adoración. Consiste en darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. No podemos dejar de nombrar, terminando esta prédica, la mujer samaritana. Es una mujer que le hablan de la adoración. Dice la Biblia que Jesús, cierto, le era necesario pasar por Samaria. Él iba de Judea a Galilea, y los judíos cogían el camino más largo para no pasar por Samaria. Sin embargo, llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar y vio una mujer en un pozo, porque él quería hablarle y revelarle la profundidad de su grandeza y de la adoración a una mujer samaritana. Los samaritanos son judíos mezclados, o sea, para el judío puro no es judío. Sin embargo, Jesús se va y se acerca y le dice a la mujer: bien espiritual Jesús, como muchos cristianos espirituales, ¿cierto? Le dice: prostitutilla. ¿Sí le dijo así? Él llega con toda su humanidad siendo Dios y entabla una conversación sencilla diciéndole a una mujer: dame de beber. ¿Qué más? ¿Qué tan humano que la sed? Llega Jesús con ese amor: dame de beber. Y la samaritana, que era una mujer que tenía de dudosa reputación, tenía que ir a la hora sexta, todos los que conocen la historia, mediodía, porque las mujeres de esa época iban en la mañana o en la tarde por el calor, pero ahora le tocaba mediodía porque seguro le había quitado el marido alguna. No sé. Imagínense, ella mira a Jesús que le dice: dame de beber, y ella, yo me la imagino a ella, ¿cierto? Con cara de... Bueno, dice: tú me estás hablando a mí, yo conozco el viejo y conocido truco de dame de beber. Dice: es que yo tengo un agua mejor. Estoy resumiendo. Y el agua que yo tengo es agua de vida. En el contexto de ellos, agua de vida es agua que corre. Recuerde que a ellos les tocaba agua de pozo, era agua estancada, pero de vida. En este lugar, agua de vida. No sé de dónde la saco. Y Jesús le dice las siguientes palabras: si conocieres el don de Dios, conocerle a Él, si conoceres el don de Dios, y quién el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿De dónde pues tienes esa agua?, le dijo ella. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron sus hijos y sus ganados? Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Y ahí es cuando le dice: llama a tu marido. No, no tengo marido. Y sigue hablando. Versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Conocimiento. Porque la salvación viene de los judíos, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Él está diciendo: la adoración no tiene que ver con un lugar. Ella habló de un monte de adoración, ni en un tiempo específico, domingo, hora de culto. El adorador que adora en espíritu y en verdad, todo el tiempo le adora.
porque ha entendido la grandeza del Evangelio, entendiendo primero las malas noticias, que todos somos pecadores, pero la buena noticia, que Él murió por nosotros y nos dio vida, y vida en abundancia. Y ahí donde yo empiezo a entender la adoración por esa obra,